Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para un buen chismorreo del bueno. Porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un tema que ha estado rondando por las redes sociales y que, seamos honestos, nos tiene a todos con la mosca detrás de la oreja. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, esa pareja que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en los cuentos de hadas, pero que también nos ha dado algunos dolores de cabeza que ni el ibuprofeno puede calmar. Hoy vamos a explorar a fondo lo que está pasando entre ellos. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Está Demet a punto de explotar con Can? ¿Estamos exagerando todo? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir juntos. Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de intriga, especulación y, por qué no, un poquito de drama del bueno. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este culebrón turco, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Aquí encontrarán contenido fresco, divertido y siempre actualizado sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias y, por supuesto, mucho chisme jugoso. No se lo querrán perder. Además, suscribirse es gratis, así que, ¿qué están esperando? Hagan clic en ese botón rojo y únanse a esta gran familia. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Dos actores talentosos, carismáticos y sobre todo con una química innegable que traspasó la pantalla chica. Su romance en la serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, nos robó el corazón a muchos, y cuando confirmaron que su relación iba más allá de la ficción, el mundo entero enloqueció. Era la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Rumores de tensiones, celos, diferencias irreconciliables. La prensa rosa se hizo un festín con su ruptura. Y aunque ambos trataron de mantener la discreción, la realidad es que su separación fue un golpe duro para sus fans. Desde entonces cada uno ha seguido su camino, cosechando éxitos en sus carreras por separado. Demet consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía, y Can, probando suerte en otros mercados como Italia, donde ha encontrado un gran reconocimiento. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de que han pasado años desde su ruptura, los nombres de Demet y Can siguen inevitablemente ligados. Cada movimiento que hacen, cada proyecto en el que participan, es analizado con lupa en busca de alguna señal, alguna indirecta, algo que nos indique si hay una posibilidad, por remota que sea, de una reconciliación. Y es que, seamos honestos, a muchos de nosotros nos encantaría verlos juntos de nuevo. Y es aquí donde entra en juego el titular que encabeza este vídeo: Demet explota, Can Yaman al borde del abismo. Drama, drama, drama. Suena fuerte, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet está a punto de hacer estallar la paciencia de Can? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar la situación desde diferentes perspectivas y considerar varios factores. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Demet y Can son figuras públicas. Cada declaración que hacen, cada foto que publican en sus redes sociales, es objeto de escrutinio por parte de la prensa y de sus fans. Esto significa que cualquier comentario, por inocente que parezca, puede ser interpretado de mil maneras diferentes y generar una ola de especulaciones. Por ejemplo, hace poco Demet dio una entrevista en la que hablaba sobre sus relaciones pasadas. No mencionó directamente a Can, pero sí dijo que había aprendido mucho de sus errores y que ahora buscaba una relación más madura y estable. Inmediatamente las redes sociales se encendieron. ¿Era una indirecta para Can? ¿Estaba diciendo que él no era lo suficientemente maduro para ella? Las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Y luego está el tema de las redes sociales. Ambos son muy activos en Instagram, donde comparten fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Pero también es cierto que desde su ruptura han evitado cuidadosamente interactuar entre ellos. No se siguen, no se comentan las fotos, no se dan me gusta. Una actitud que para muchos es una clara señal de que la relación entre ellos no es precisamente cordial. Sin embargo, también hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia mediática.
Demet y Can son actores inteligentes y saben perfectamente cómo funciona el mundo del espectáculo. Tal vez mantener la tensión entre ellos, alimentar los rumores de un posible reencuentro, sea una forma de mantenerse en el candelero. Y seguir generando interés en sus carreras. Al fin y al cabo, como dicen por ahí, que hablen mal, pero que hablen. Otra cosa que debemos considerar es la personalidad de ambos. Demet es conocida por ser una mujer fuerte, independiente y con un carácter muy definido. No tiene pelos en la lengua y no duda en decir lo que piensa, aunque eso le traiga problemas. Can, por su parte, es un hombre más reservado y discreto, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Estas diferencias en sus personalidades podrían ser una de las razones por las que su relación no funcionó. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, ¿realmente Demet está al borde de la explosión con Can? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas concretas que lo demuestren. Todo se basa en especulaciones, rumores y en la interpretación que cada uno le da a sus actos y declaraciones. Lo que sí podemos decir es que la relación entre ellos es complicada. Han pasado por mucho juntos, tanto bueno como malo, y es probable que aún haya heridas por sanar. Quizás en el futuro puedan llegar a ser amigos, o quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es disfrutar de su talento como actores y respetar sus decisiones personales. No debemos caer en la trampa de alimentar rumores infundados o de presionarles para que hagan algo que no quieren. Al fin y al cabo son personas como nosotros, con sus propias vidas y sus propios sentimientos. Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si detrás de todas estas especulaciones se esconde una verdad que aún no hemos descubierto? ¿Y si Demet y Can están jugando al despiste y en realidad están planeando una reconciliación sorpresa que nos dejará a todos boquiabiertos? La verdad es que en el mundo del espectáculo todo es posible. Recuerdo cuando Jennifer López y Ben Affleck retomaron su relación después de años separados. Nadie lo esperaba, y sin embargo sucedió. Así que ¿por qué no podría pasar lo mismo con Demet y Can? La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Y aunque las probabilidades parezcan escasas, no podemos descartar por completo la posibilidad de un reencuentro. Al fin y al cabo, el amor es un misterio y a veces nos sorprende de las maneras más inesperadas. Lo que sí es cierto es que la historia de Demet y Can seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Su romance fue un fenómeno mediático que marcó a una generación, y su ruptura sigue generando interés y curiosidad. Así que, como dije al principio, prepárense una taza de té, pónganse cómodos y disfruten del drama, porque esto aún no ha terminado. Y hablando de drama, no podemos olvidar mencionar a los fans. Los fans de Demet y Can son una legión de seguidores apasionados que defienden a sus ídolos a capa y espada. Están pendientes de cada uno de sus movimientos, analizan cada una de sus palabras y no dudan en expresar su opinión en las redes sociales. Esta pasión, a veces, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, es un apoyo incondicional que les da fuerza y ánimo para seguir adelante. Pero por otro lado, también puede generar presión y expectativas que son difíciles de cumplir. Los fans quieren verlos juntos, quieren creer en el cuento de hadas, quieren que su amor triunfe sobre todas las adversidades. Pero a veces se olvidan de que Demet y Can son personas reales, con sus propios problemas y sus propias decisiones. Es importante recordar que el amor no se puede forzar. No se puede obligar a nadie a estar con otra persona si no lo desea. Y aunque nos encantaría verlos juntos de nuevo, tenemos que respetar su voluntad y dejar que cada uno siga su propio camino. Al final, lo más importante es que sean felices. Ya sea juntos o separados, lo que realmente importa es que encuentren la paz y la armonía en sus vidas. Y si en el futuro deciden darse una nueva oportunidad, será porque así lo sienten, no porque se lo impongan los demás. Así que, queridos amigos, dejemos de lado las especulaciones y los rumores y centremos nuestra atención en lo que realmente importa, el talento y el carisma de Demet Özdemir y Can Yaman. Dos grandes actores que nos han regalado momentos inolvidables y que seguirán haciéndolo en el futuro. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismorreo del bueno. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y rumores. No hay pruebas concretas de que Demet esté a punto de explotar con Can. Pero como siempre, la realidad supera a la ficción y en el mundo del espectáculo todo puede pasar.
En resumen, hemos hablado de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, de su romance en la serie Erkencikus, de su ruptura, de los rumores de reconciliación y de la presión de los fans. Hemos analizado la situación desde diferentes perspectivas y hemos llegado a la conclusión de que la verdad es difícil de saber. Pero lo que sí sabemos es que Demet y Can son dos grandes actores que merece nuestro respeto y admiración. Y que pase lo que pase en el futuro, siempre les recordaremos por el amor que nos hicieron sentir en la pantalla. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido y que hayan disfrutado de este rato juntos. Me encanta compartir mis pensamientos y mis opiniones con ustedes, y espero poder seguir haciéndolo en el futuro. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, por favor déjenme un me gusta. Me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. También les invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Cuanta más gente vea este vídeo, más feliz seré. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco, divertido y siempre actualizado sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias y por supuesto, mucho chisme jugoso. No se lo querrán perder. Así que ya saben, denle me gusta, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Espera. No te vayas todavía. Porque aún tenemos más jugo que exprimir de esta naranja turca. Antes de despedirme, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos clave que podrían estar influyendo en esta aparente explosión de Demet hacia Can. Y es que aquí en este canal no dejamos piedra sin remover. Primero hablemos de las carreras profesionales individuales. Ambos, Demet y Can, han experimentado un crecimiento exponencial desde su ruptura. Demet, como ya mencionamos, se ha convertido en una reina de la televisión turca. Sus proyectos son aclamados por la crítica y por el público, y su nombre es sinónimo de éxito. Pero este éxito viene con una presión enorme. Constantemente está bajo el escrutinio de los medios y de sus fans, y cada paso que da es cuidadosamente observado. La presión por mantener su estatus, por elegir los proyectos correctos, por complacer a sus seguidores. Es comprensible que esté al borde. Y si a esto le sumamos la constante sombra de su relación pasada con Can, la olla a presión está lista para explotar. Can, por su parte, ha optado por un camino diferente. Decidió expandir sus horizontes y probar suerte en el mercado italiano. Y vaya que le ha ido bien. Se ha convertido en una estrella en Italia, protagonizando series y películas que han alcanzado gran popularidad. Pero este éxito también tiene su precio. Mudarse a otro país, aprender un nuevo idioma, adaptarse a una nueva cultura. No es tarea fácil. Y si a esto le sumamos la distancia y la dificultad para mantenerse conectado con sus raíces y con sus amigos y familiares en Turquía, es comprensible que se sienta un poco aislado. Entonces, ¿cómo influye todo esto en su relación? Bueno, es posible que Demet sienta que Can no está valorando su éxito en Turquía. Tal vez siente que él está demasiado enfocado en su carrera en Italia, y que se ha olvidado de ella y de lo que compartieron en el pasado. Y es posible que Can sienta que Demet no está comprendiendo los sacrificios que ha hecho para alcanzar el éxito en el extranjero. Tal vez siente que ella está demasiado centrada en su propia carrera y que no le está brindando el apoyo que necesita. En segundo lugar, hablemos de la imagen pública. Como ya hemos dicho, Demet y Can son figuras públicas y su imagen es muy importante para sus carreras. Ambos han trabajado duro para construir una imagen positiva y profesional, y no quieren que nada la manche. Pero la sombra de su relación pasada sigue planeando sobre ellos, y cada vez que se les menciona juntos, se corre el riesgo de que su imagen se vea afectada. Es posible que Demet sienta que Can está utilizando su nombre para promocionarse en Italia. Tal vez siente que él está alimentando los rumores de una posible reconciliación para generar interés en sus proyectos.
Y es posible que Can sienta que Demet está utilizando su nombre para mantenerse relevante en Turquía. Tal vez siente que ella está explotando su relación pasada para obtener más atención mediática. En tercer lugar, hablemos de la vida amorosa actual. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, pero su matrimonio terminó en 2023. Esta ruptura fue un golpe duro para Demet, y es comprensible que esté un poco sensible en lo que respecta a las relaciones. Por otro lado, Can ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres en Italia, pero nunca ha confirmado ninguna relación. Esto ha generado aún más especulaciones y rumores, y es posible que Demet sienta que Can no está siendo sincero con ella ni con sus fans. Todos estos factores combinados con la presión de los fans y los medios de comunicación, podrían estar contribuyendo a la aparente explosión de Demet hacia Can. Es importante recordar que son personas reales con sentimientos reales, y que están lidiando con situaciones complejas y difíciles. Pero espera, hay más. Porque no podemos ignorar el papel de las redes sociales en todo este drama. Como ya mencionamos, ambos son muy activos en Instagram, donde comparten fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Pero también es cierto que desde su ruptura han evitado cuidadosamente interactuar entre ellos. No se siguen, no se comentan las fotos, no se dan me gusta. Es como si existiera una especie de guerra fría digital. Y esta guerra fría digital, a su vez, alimenta aún más las especulaciones y los rumores. Los fans analizan cada uno de sus movimientos en las redes sociales en busca de alguna señal, alguna indirecta, algo que nos indique si hay una posibilidad, por remota que sea, de una reconciliación. Y si ven algo que les parece sospechoso, no dudan en comentarlo y compartirlo con el mundo entero. Además, las redes sociales son un caldo de cultivo para los trolls y los haters. Siempre hay alguien dispuesto a dejar un comentario negativo o a insultar a Demet o a Can, y esto puede ser muy perjudicial para su salud mental y emocional. Es comprensible que estén un poco hartos de todo el drama y que quieran mantener su vida personal alejada de los focos. Pero, ¿y si todo esto es una fachada? ¿Y si Demet y Can están utilizando las redes sociales para jugar al despiste y en realidad están planeando una reconciliación sorpresa que nos dejará a todos boquiabiertos? La verdad es que en el mundo del espectáculo todo es posible. Quizás están esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación. Tal vez están trabajando juntos en un nuevo proyecto que les obligará a pasar tiempo juntos y a reconectar. O tal vez simplemente necesitan un poco más de tiempo para sanar las heridas del pasado y para volver a confiar el uno en el otro. Sea cual sea la verdad, lo que sí es cierto es que la historia de Demet y Can seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Su romance fue un fenómeno mediático que marcó a una generación, y su ruptura sigue generando interés y curiosidad. Así que, como dije al principio, prepárense una taza de té, pónganse cómodos y disfruten del drama, porque esto aún no ha terminado. Y para terminar, quiero recordarles que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y rumores. No hay pruebas concretas de que Demet esté a punto de explotar con Can. Pero como siempre, la realidad supera a la ficción y en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Así que no pierdan la esperanza. Quizás algún día volvamos a ver a Demet y Can juntos, felices y enamorados. O quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento como actores y respetemos sus decisiones personales. No caigamos en la trampa de alimentar rumores infundados o de presionarles para que hagan algo que no quieren. Al fin y al cabo son personas como nosotros, con sus propias vidas y sus propios sentimientos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismorreo del bueno. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? Los quiero leer. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Siempre tengo mucho chisme jugoso para compartir con ustedes. Que tengan un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.